Buenas tardes, bienvenidos al seminario web Enseñanza de Habilidades en Artes Visuales. Mi nombre es Francisca Benavides y los saludo a nombre de la Unidad de Currículum y Evaluación, esperando que estén muy bien en este día de frío. Vamos a esperar unos minutitos a que se una más gente, pero muy poquito. Y les presento a la panelista que va a exponer hoy día, la señora profesora Carmen Undurraga. Ella es especialista en artes visuales y forma parte del equipo de desarrollo curricular de la unidad de currículum. Algunos elementos importantes a tener en cuenta. Ustedes no van a poder prender su micrófono ni su cámara, por lo que les voy a pedir que las preguntas y alcances que tengan, que los vamos a dejar para responder al cerrar la presentación de Carmen, lo puedan hacer llegar a través del chat. El chat está abierto, ustedes pinchan en chat y yo voy a ir recogiendo las inquietudes de ustedes para que puedan y ser respondidas al final de la presentación. En este momento ya tenemos unos 16 espectadores. Vamos subiendo. Vamos a ver si en unos segunditos podemos dar inicio para que cumplamos con los tiempos requeridos. Bien, dejo con ustedes a Carmen Undurraga para que nos presente los recursos y el apoyo que tenemos para la enseñanza de habilidades en artes visuales en nuestro sitio web y desde la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación. Buenas tardes a todos y a todas y muy bienvenida a este seminario acerca de la enseñanza de habilidades en artes visuales. Como ven en nuestra portada está el producto de lo que hacemos nosotros, enseñar artes visuales a nuestros estudiantes y permitirles la expresión a través de las artes de sus pensamientos, sus ideas, sus experiencias. Vamos a comenzar al tiro. ¿Qué es lo que nos permiten las habilidades? Las oportunidades de aprendizaje que tenemos basadas en esas habilidades. Primero, son una herramienta de integración curricular. Nos permite integrarnos con otras asignaturas y además están absolutamente relacionadas con las habilidades del siglo XXI. Cuando uno mira las habilidades del siglo XXI y mira las principales habilidades de artes visuales, vemos cómo estas están absolutamente relacionadas. ¿Y qué es lo que nos va a permitir el desarrollo de estas habilidades? El desarrollo de estas habilidades nos van a permitir una comprensión profunda. Tenemos que las bases curriculares de tercero y cuarto medio, justamente hay todo un trabajo de desarrollo de habilidades, que en el caso de las artes visuales son más o menos las mismas que comienzan desde primero básico. En este caso vamos a ver dos habilidades, que es la creación de obras y proyectos, la creación de trabajos de artes y de proyectos. Y la otra es la de interpretación de propósitos expresivos, que justamente está absolutamente relacionado con elementos de apreciación estética. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo se hace este desarrollo de habilidades? Primero, infundir.
O sea, se tiene que unir la habilidad al conocimiento disciplinar para realizar un trabajo integrado. En el caso de artes visuales, esta infusión viene dada ya por el objetivo. Los objetivos en artes visuales son infundidos. Siempre tenemos presente la o las habilidades y el conocimiento. Después, contextualizar. O sea, desarrollar estas habilidades en relación a la realidad, situaciones del diario vivir y que sean significativos para los estudiantes. Para desarrollarla también tenemos que ejemplificar y para esto se va explicando paso a paso cómo se va a aplicar el procedimiento que desarrolla esta habilidad. Después transferimos. Aprendimos la habilidad, por lo tanto, ahora se puede aplicar a una nueva realidad. Por último, la habilidad como propósito formativo. La habilidad la debemos explicitar, explicarle a los alumnos que la estamos desarrollando y cómo los podemos guiar a través de preguntas coherentes con este procedimiento demostrado. Estas fichas de habilidades que están presentes en la página de Currículum Nacional nos permite justamente ayudar a nuestros estudiantes a desarrollarla. Ahora vamos a ver en detalle cómo lo hacemos. Por ejemplo, iniciamos con un tema, problema o situación. En este caso, vamos a ver una actividad seleccionada que se encuentra en la unidad 3, la actividad 2 del programa de tercero y cuarto medio de formación general. En esta, ¿qué es lo que se plantea? El desarrollo de ideas para un proyecto artístico, utilizando específicamente en este caso como medio expresivo la ilustración. Esto implica entender que este diseño de proyecto permite resolver algún tipo de problema artístico visual, para lo cual los estudiantes deberán pensar creativamente a través de la proposición de ideas originales, de la selección de materiales, procedimientos y soporte. En este caso, el contenido de la ilustración como medio de expresión y sus medios, procedimientos y soportes. Ahora lo vamos a ver directamente en el objetivo. La habilidad está absolutamente infundida con el conocimiento. Entonces, como habilidad vamos a ver los elementos que están en azul, que en el fondo nos dice crear obras y tomar riesgos creativos. Después, ¿cuál sería el conocimiento? La ilustración, los temas, materiales, soportes y procedimientos. Este objetivo abarca más allá de la ilustración, incluyendo los audiovisuales o multimediales. Después relacionamos la habilidad disciplinar con la habilidad y actitud del siglo XXI que le enmarcan. En el caso nuestro, nosotros vamos a trabajar con las maneras de pensar. ¿Con qué habilidad específica? Con la habilidad de creatividad e innovación. En el aula planteamos el propósito expresivo de la clase, el propósito de la clase, expresando la habilidad y el conocimiento de manera infundida. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces podemos verlo. Esto está sacado casi directo del programa. Para esto seleccionarán algunos aspectos de la obra, propósito expresivo, desarrollarán ideas por diferentes medios. Luego las evaluarán, ajustarán y planificarán en el proyecto. Se fijan cómo en el caso del verde es la habilidad de creación y en el caso de lo azul sería el conocimiento. Entonces, la habilidad sería la creación. ¿A través de qué? A través del desarrollo de ideas.
¿Y cuáles que serían aquellos elementos de conocimiento? Serían los medios audiovisuales, que en este caso son la ilustración, el audiovisual o multimedial, y los soportes, procedimientos, materiales y conceptos de lenguaje artístico correspondientes al medio seleccionado. El desarrollo de 2 ideas está planteado en relación a la creatividad. ¿Cómo lo logramos? Esto lo vamos a lograr a través de una secuencia de pasos procedimentales de cómo aplicar la habilidad. Lo primero que tienen que definir es el tipo de ilustración que desean crear. Existen muchos tipos de ilustraciones, entonces lo primero es que el niño seleccione y defina el tipo de ilustración. Luego que se plantee un propósito expresivo para el proyecto de ilustración. ¿Qué es lo que deseo expresar a través de la ilustración? Después, identificar criterios para evaluar esas selecciones, y serían criterios que tienen que ver con la originalidad, la fluidez y la elaboración, justamente criterios propios de la creatividad. Después viene el paso de generar ideas creativas, evaluarlas formativamente. ¿Y cómo vamos a evaluar? Aplicando aquellos criterios que se plantearon. Después viene la etapa de experimentación, que experimentan con diferentes materiales, soportes y procedimientos. Y por último, la evaluación formativa de las experimentaciones para seleccionar aquellas que son más adecuadas de acuerdo al propósito expresivo que habían planteado con anterioridad. ¿Cómo podemos ayudar a los estudiantes? ¿Cómo guiarlos? Puede ser a través de una estrategia interrogativa. Y dentro de esa estrategia interrogativa tenemos una serie de preguntas. Considerando el propósito expresivo que quiere desarrollar en el proyecto, ¿qué tipo de ilustración le interesa instalar? Después, para desarrollar ideas, ¿qué es lo que hay que hacerse la pregunta? ¿Cuál es una idea creativa? Que los mismos estudiantes determinen qué hace que una idea sea creativa o no sea creativa. Después, al desarrollar ideas para el proyecto, me preocupo de que estas sean variadas y originales, que estén relacionadas con el propósito expresivo y los elementos del lenguaje visual. Después, basada en el resultado de las experimentaciones, ¿qué materiales, procedimientos y soportes de ilustración son los más adecuados para comunicar el propósito expresivo? Ya. Después, ¿qué observaciones y sugerencias de los compañeros y el profesor en torno a la idea podemos aplicar para mejorar nuestros proyectos? ¿Qué aprendizajes se obtuvieron al desarrollar ideas para el proyecto de ilustración? Todas preguntas que van a ir ayudando a los estudiantes justamente a ir desarrollando y comprendiendo lo que es la habilidad de creatividad. Otro elemento que puede ser de ayuda es trabajar en base a organizadores gráficos. Por ejemplo, aquí hay un organizador gráfico que a los estudiantes le puede ayudar a desarrollar ideas para sus proyectos de creación visual. Entonces, lo primero es que al plantear mis ideas, yo tenga claro cuál es mi propósito expresivo, qué quiero expresar, qué quiero comunicarle a los otros a través de mi ilustración. Después yo desarrollo ideas. En este caso son 3 ideas las que desarrollo. Recordemos que dentro de los indicadores que apuntábamos en las láminas anteriores están los indicadores propios de la creatividad, que son
la originalidad, por un lado, después está la flexibilidad y la fluidez. Y esto tiene que ver con la flexibilidad, principalmente porque es aquella capacidad que me permite desarrollar varias ideas. Y la fluidez, perdón, y la fluidez que tiene que ver con la cantidad de ideas que puedo desarrollar. O sea, una persona es más creativa en la medida que es capaz de desarrollar una mayor cantidad de ideas, pero que estas ideas sean diferentes entre sí. Una vez que ya el estudiante desarrolló las ideas, que en este caso se ponen 3 secciones para que sean al menos 3, ¿qué es lo que se hace? Simplemente se evalúan esas ideas. Puede ser una evaluación del profesor, puede ser una evaluación de los compañeros, o puede ser una autoevaluación o los 3 elementos. ¿Y qué es lo que va a indicar esa evaluación? La fortaleza y debilidades de las ideas en relación a qué? A la originalidad, o sea, que sean diferentes. La relación con el propósito expresivo, los materiales, procedimientos y soporte, y el lenguaje visual seleccionado. Y al final tengo mis decisiones personales y la selección de la idea más creativa para el proyecto. Entonces ahí aparece mi idea seleccionada y las razones de mi selección, porque yo voy a justificar, tengo que justificar el por qué seleccioné esa idea y no otra. También es importante para desarrollar esta habilidad es utilizar pautas de evaluación con criterios derivados justamente de esta estrategia interrogativa. Entonces, entre estas están, propone ideas originales, un aspecto de la creatividad. Define un propósito expresivo. Toda obra de artes visuales tiene un propósito expresivo. Reconoce fortalezas y debilidades de su idea en cuanto a que estén relacionadas con el propósito expresivo y los elementos del lenguaje visual. Reconoce fortalezas y debilidades de su idea en cuanto a los propósitos expresivos y a la selección de materiales, procedimientos y soporte. Si tiene la capacidad de aceptar e incorporar las sugerencias resultantes de la retroalimentación. Si selecciona materiales y soportes para su proyecto que sean pertinentes al propósito expresivo. Si demuestra conocimiento y manejo en la selección de materiales, procedimientos y soportes para la ejecución de su proyecto de ilustración. Si selecciona una de las ideas para el proyecto y fundamenta su selección. Y como vemos más abajo, la escala tiene que ver con relación con si logra un nivel de experto, aprendiz o novato. Entonces el experto sería aquel que hace la conducta con claridad y detalle, el aprendiz que es vago y el novato que es superficial. Luego nos encontramos con esta infografía. En esta infografía se nos unen todos los elementos que acabo de mencionar. Entonces, aparece la habilidad y la actitud del siglo XXI, que en este caso es pensamiento creativo, y el pensamiento creativo involucra el pensar con flexibilidad. Está apoyado por ¿qué? Por la secuencia procedimental, por el organizador gráfico y la estrategia interrogativa. Y después aparece la evaluación. Esta infografía es una síntesis de todos aquellos elementos que acabo de hablar. Ya. Vamos a pasar a una segunda habilidad, que en este caso
es la capacidad de relacionada con el pensamiento, con la apreciación estética, la capacidad de inferir propósitos expresivos. Entonces, la actividad seleccionada se encuentra en la unidad 2 y en la actividad 1 y tiene que ver con la comprensión y la apreciación estética de ilustraciones. ¿Para qué? Para usarlos en un proyecto artístico individual o colectivo como referente. Entonces, aquí vamos a ver que al igual en el caso anterior, la habilidad está infundida con el conocimiento. Entonces, aparece en verde oscuro la habilidad, analizar e interpretar propósitos expresivos. ¿Pero de qué voy a analizar e interpretar propósitos expresivos? Es de obras visuales, audiovisuales y multimediales contemporáneas a partir de criterios estéticos, que aquí están planteados. Lenguaje visual, soportes, procedimientos, materiales, emociones, sensaciones e ideas que genera, entre otros, utilizando conceptos disciplinarios. Al igual que en el caso anterior, está íntimamente relacionada con una de las habilidades del siglo XXI, como es el pensamiento crítico y las maneras de pensar. Lo primero es plantear el propósito de la clase expresando la habilidad y el conocimiento de manera infundida, o sea, explicitar aquella habilidad. Entonces, el profesor propone desarrollar un proyecto de arte basado en ilustraciones de autores chilenos y luego investigan acerca de la obra su creador recopilando información desde diferentes fuentes. ¿Se fijan? Luego, cada grupo junto al profesor determinan criterios estéticos que les permitirán interpretar este propósito expresivo. Analizan y emiten un juicio estético de ilustración. Una vez terminada esta parte de la actividad, presenta y explica la pauta que se aplicará para evaluación. Aquí podemos ver cuál es el tipo de obra que los alumnos van a analizar e interpretar su propósito expresivo, que en este caso son ilustraciones. Y aquí vamos a ver la secuencia procedimental. ¿Qué es lo primero que hacemos? Tienen que observar ilustraciones. ¿Quiénes seleccionan esas ilustraciones? Puede ser el profesor o puede ser el profesor con ayuda de los estudiantes. Y puede ser en diferentes fuentes. Puede ser que las busquemos en internet, estas ilustraciones, o que visitemos la biblioteca del establecimiento y ahí nos vamos a encontrar que hay una cantidad de libros ilustrados muy grande. Además que tenemos ilustraciones en todo lo que tiene que ver con la publicidad. Lo que utilizan nuestros alumnos, su mochila, estuches, inclusive su ropa, muchas veces tienen ilustraciones. ¿Y qué es lo que van a hacer? Primero van a explicar las sensaciones, emociones e ideas que les produce la observación. Por algo son atraídos a cierto tipo de imágenes los estudiantes, hacia cierto tipo de ilustraciones. Y es la explicación del por qué les atraen estas cosas. Después van a describir el tema o concepto abordado en la ilustración y infieren su propósito expresivo. Esta ilustración está destinada a, me comunica que, etc. Una vez que está listo esto, van a describir aquellos materiales, procedimientos y elementos del lenguaje visual presente. O sea, ¿está hecho en qué? Está hecho con lápiz y papel, está hecho en computador, está hecho con técnica de collage. ¿Qué elementos del lenguaje del lenguaje visual, perdón? Formas, colores, texturas, cómo estas interactúan unas con otras.
Después analizan las relaciones entre el tema o concepto de la obra, que en este caso es una ilustración, su propósito expresivo, los materiales, procedimientos y el lenguaje y elementos del lenguaje visual. Toda obra visual contiene estos elementos y estos elementos se relacionan unos con otros. Después analizan elementos contextuales de la obra, o sea, dónde se ubica esta obra, tiempo, época, qué es lo que nos presenta, etcétera. En este caso podemos ver perfectamente que nos habla de un adolescente, porque sabemos que es un adolescente por la forma de vestirse, por los colores que utiliza, etcétera. Y realizan una nueva interpretación del propósito expresivo considerando sus descripciones y análisis anteriores. Siempre es interesante que los estudiantes interpreten el propósito expresivo en un inicio de la apreciación y después al final de la apreciación, porque todos los análisis que hacemos, estas relaciones que se establecen, etcétera, nos van a dar nuevas pistas y nos van a hacer más rico, más interesante y más profundo ese propósito expresivo. Al igual que en la habilidad anterior, tenemos una serie de preguntas que nos ayudan a guiar a nuestros estudiantes. ¿Cuáles son mis primeras impresiones acerca de ilustraciones? ¿Qué habrá tratado de expresar y comunicar el artista mediante este trabajo? O sea, como ustedes ven, se van relacionando directamente con lo anterior. ¿Qué tema o concepto se aborda? ¿Qué materiales, procedimientos, elementos y conceptos del lenguaje visual están presentes en la obra? ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Y cómo aportan al propósito expresivo del artista? ¿Qué elementos simbólicos y contextuales reconozco en la ilustración observada? ¿Y cómo aportan esto al propósito expresivo? Después de este análisis, ¿cuál es mi interpretación de su propósito expresivo? La interpretación final es diferente a la inicial. ¿Y por qué? Después visualizamos la estrategia para el desarrollo de la habilidad en un organizador gráfico, que en este caso lleva alguna de las siguientes preguntas. ¿Cuál es el propósito expresivo? ¿Se acuerdan que yo les hablé que es importante que el propósito expresivo lo vean en un, o sea, antes de que hagan un análisis de la obra y después vuelvan a plantear el propósito expresivo, pero de forma más rica, más enriquecida, más profunda? Entonces, ¿cuáles serían las preguntas y cómo podemos utilizar este ordenador gráfico? ¿Cuáles son mis primeras impresiones? Ahí podría estar el me gusta, no me gusta, me emociona, me atrae, me da susto, me produce la sensación de, o sea, todos esos elementos son importantes. Me recuerda que, me evoca. Después, ¿qué habrá tratado de comunicar el ilustrador a través de su trabajo? Esos dos elementos me van a ayudar a determinar este propósito expresivo. Después, ¿qué tema o concepto se aborda en la ilustración? ¿Qué materiales, procedimientos, elementos y conceptos del lenguaje visual están presentes? ¿Cuáles son aquellos elementos contextuales de la ilustración? Entonces, una vez que he hecho ese análisis, pongo cuál es la interpretación final del propósito expresivo. Y la pregunta, ¿es diferente a mi inferencia inicial? Sí, no, ¿por qué? A su vez, podemos utilizar como mediación formativa pautas de evaluación. ¿Y de dónde vienen los criterios? Están relacionados con nuestra estrategia interrogativa. Entonces, infieren propósitos expresivos de la ilustración a partir de emociones, sensaciones e ideas. Describen el tema o concepto abordado. Analizan relación entre el uso de los procedimientos materiales y materiales con los propósitos expresivos. Analizan la aplicación de elementos del lenguaje visual y su relación con el concepto de ilustración.
analizan elementos contextuales de la ilustración, analizan elementos simbólicos, interpretan sus significados, interpretan propósitos expresivos a partir de las descripciones y análisis realizados. Aquí tenemos nuevamente una infografía que es una síntesis de aquellos elementos de los que hemos hablado. Y vemos que en este caso, la habilidad y la actitud es el pensamiento crítico y aprovechar las herramientas disponibles para aprender y resolver. La secuencia procedimental está presente aquí. Está la estrategia interrogativa, está el organizador gráfico que nos ayuda y por último está la pauta de evaluación. Todos elementos que me sirven para poder desarrollar la habilidad de interpretación de propósitos expresivos. Por último, quiero presentarles aquí un cuadro de aquellas habilidades que hay a través de las bases en todas las asignaturas. Y vemos las en verde, las que corresponden a artes visuales. Entre ellas están analizar propósitos expresivos, crear obras y proyectos de artes visuales, interpretar propósitos expresivos y crear y expresar emociones. Con esto damos por terminada la parte de la charla y sería muy interesante recibir preguntas, dudas para poder aclarárselas a través de esta charla. ¿Ay? Aquí hay, buenas tardes, gracias Carmen. Hay una primera pregunta que la respondí en el chat, pero es importante que la podamos responder verbalmente. ¿Dónde podemos encontrar estas infografías, Carmen? En la página de currículum. En línea están las infografías. Uno se pone como docente, después va a los cursos correspondientes. En los cursos correspondientes abre el curso, abre alguna de las unidades y ahí están estas infografías y también la guía de habilidades, donde está el detalle. ¿Esto es solo para tercero y cuarto medio? A ver, sí, las que son profesoras desde niveles más bajos deben tener súper claro que estas habilidades se desarrollan casi desde primero básico. O sea, en el fondo se van desarrollando a través del tiempo. Se supone que en niveles de tercer y cuarto medio las podemos desarrollar con mayor profundidad. La pregunta específica era si estas fichas de habilidades habían sido formuladas solo para tercero y cuarto medio. Sí, solo para tercero y cuarto medio. Aquí tenemos una pregunta interesante. Camila pregunta, ¿existe alguna forma de evaluar la creatividad por sí sola o la asociamos siempre a la fluidez y la originalidad? Entendiendo la originalidad como lo que explicó sobre la baja frecuencia de la idea en el grupo. Entonces, en resumen, ¿se puede evaluar la creatividad por sí sola sin considerar estos elementos? A ver, es difícil porque justamente los indicadores de creatividad tradicionalmente han sido estos tres elementos más la capacidad de elaboración. O sea, esto es lo que nosotros podemos visualizar de la creatividad, la capacidad de hacer cosas diferentes, la capacidad de plantear varias ideas y que estas ideas sean diferentes, la capacidad de llevar adelante un trabajo en forma completa, que es la capacidad de elaboración, que ese trabajo tenga una cantidad de detalles muy grande. Para esto, tú vas a encontrar en los programas de todos los cursos
pautas de evaluación que pueden ir ayudándote. Ya, entonces, dicen aquí, la creatividad es en relación a la originalidad, a lo novedoso, en el ámbito escolar en relación a los pares. No lo podemos comparar con artistas consagrados o y no hay, por aquí preguntan, y no hay una relación con el desafío, con el encargo. Absolutamente. Tener relación, porque en el fondo el desafío es lo que nosotros planteamos a los estudiantes para que puedan ellos hacer algo creativo. El desafío está diciendo qué es lo que tienen que ir haciendo. Gracias, señora Carmen. No hay más preguntas. Recuerden que el chat está abierto. Ya, aquí hay un apareció, ¿sí? Entonces, por creatividad entendemos el proceso individual de los estudiantes para crear un producto. No me queda completamente claro qué es creatividad cuando lo evaluamos en el arte. A ver, la creatividad puede ser individual o la creatividad puede ser colectiva. O sea, ejemplos de eso en el arte hay bastante. O sea, pensemos todo el trabajo colectivo, especialmente de arte contemporáneo. Y también individual, o sea, puede ser en ambos sentidos. Claro, la pregunta es que no le queda claro a la profesora qué es lo que es la creatividad cuando lo evaluamos en el arte. ¿Será tal vez que tiene la duda de que cómo se evalúa esta creatividad en el arte en general? ¿Podría aclararnos, profesora, por el chat? A ver, ¿cómo la evaluamos en el arte en general? Bueno, principalmente se evalúa en base a la originalidad, o sea, la capacidad de dar una respuesta diferente, la capacidad de innovar. Después, podríamos verlo, como lo dije anteriormente, por la cantidad de ideas o posibilidades de solución. Las diferencias entre esta idea y capacidad de solución, la capacidad de llevar adelante el producto creativo, la capacidad de que este producto esté terminado, que este producto esté completo, tenga detalle, etcétera. Esos son normalmente los criterios para evaluar creatividad. No sé si la respuesta es la que usted esperaba. Parece que sí, porque ella pone creatividad igual originalidad y fluidez. Podríamos agregarle elaboración. ¿Y esta creatividad es solo en relación con las ideas, profesora? No, también tiene relación con el producto que uno genera a partir de las ideas. O sea, uno puede tener ideas muy creativas, pero como no llegas a un producto o a un resultado, eso no se plasma. Siempre se dice que una persona es creativa en la medida en que logra algún resultado o obtiene algún producto. Y en la elaboración, en la manera de ejecutar, de hacer, uno puede ser creativo con los materiales. ¿Cómo se hace eso? Absolutamente. Eso, ¿sabe qué les puede resultar muy decidor sobre el tema de la creatividad? En los programas de primero a segundo medio, nosotros hablamos de proceso creativo basado en un círculo. Y en ese círculo, donde aparecen todas las etapas para desarrollar el proceso creativo, aparece la experimentación como una de las etapas más importantes. ¿Por qué? Porque en el fondo, para las artes visuales es muy importante experimentar con materiales, procedimientos, herramientas, experimentar con las ideas, porque eso nos lleva justamente a lo que hablábamos, a la innovación.
hacer cosas diferentes. Si yo no pruebo, no experimento, no me equivoco, no logro ser una persona, o sea, no logro hacer cosas diferentes. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿Alguien que quiera compartir una experiencia de manera breve por lo que nos permite el chat? No, parece que no. ¿Algo que quieran que la profesora vuelva a explicar? ¿No? Bueno, podría ser el círculo que comentaba al inicio, el círculo de las habilidades del siglo XXI. Podríamos retroceder en la presentación. Aquí está. Aquí está. El círculo de las habilidades del siglo XXI. Este círculo tiene que ver mucho también con aparece al inicio de los programas justamente de tercero y cuarto medio, donde se plantean estas habilidades del siglo XXI a través de 4 elementos, que son las maneras de pensar, las maneras de vivir en el mundo, las herramientas para trabajar y las maneras de trabajar. Y en el caso de artes visuales se ubica principalmente a través de las maneras de pensar, habilidades propias de ese sector. Podríamos explicarles que esto va a quedar... Ya. Esta presentación también va a quedar va a quedar y va a ser publicada, por lo tanto pueden tener estos elementos ustedes. Esta charla va a estar publicada en la página web de Aprendo en Línea y también seguramente les va a llegar el aviso en el mismo por la misma línea que les llegó la invitación a este correo. Aquí sugieren que podríamos hacerlas más seguido y va a quedar alojada. Todavía no está subida porque todavía estamos grabando, Camila. Agradecemos a Daisy también su apoyo. Pueden encontrar mayores explicaciones en relación a esto. En aprendoenlinea.cl tienes que entrar por docente más y entran directamente a priorización curricular, en artes visuales, formación general. ¿Ah? Hay una charla también que está en la web en que explicamos cómo llegar, se llama Recursos de Apoyo a la Docencia. ¿Ah? Cualquier duda, yo creo que pueden preguntar por la página web de la Unidad de Currículum y Evaluación y pedir mayores indicaciones. En la misma página Aprendo en Línea Docentes hay la posibilidad de un chat para que ustedes puedan hacer sus preguntas. ¿Alguien tiene alguna otra inquietud? Bueno, estamos en un momento de grandes desafíos para profesores y profesoras, que nos ha exigido a todos ser muy creativos y buscar posibilidades de apoyarnos mutuamente. Estos son recursos que desde la Unidad de Currículum y Evaluación ponemos a disposición precisamente de los profesores para apoyarlos, los proyectos que ustedes y las fichas pedagógicas para la enseñanza de las habilidades han sido
productos para que ustedes no tengan que estar elaborando. Ustedes los pueden modificar, los pueden, ojalá, hacer mejores de lo que nosotros hemos propuesto, y quedamos atentas a cualquier inquietud que tengan. Esperamos que tengan un muy buen inicio y desarrollo de este segundo semestre escolar, que sigamos, ojalá, estando en el aula y que podamos estar comunicados. Muchas gracias por su participación y muchas gracias a la profesora Carmen por su presentación, y los dejamos invitados el próximo jueves. Tenemos a las 4 de la tarde, también vamos a tener una charla sobre las habilidades ahora en música, en la asignatura de música. Así que muchas gracias y que estén muy bien. No sé si la profesora Carmen se quiere Sí, despedir. me despido de ustedes, dándoles mucho ánimo para este segundo semestre y seguir adelante con esta asignatura que es tan interesante. Y tan necesaria para nuestros estudiantes. Así que muchas gracias, que estén muy bien.